Para calcular la potencia que se disipa en una resistencia, se multiplica la tensión aplicada en sus extremos por la intensidad que la recorre. El cálculo resulta simple porque, tratándose de una resistencia, toda la potencia entregada por el generador se utiliza en forma de trabajo o calor, pero los motores están formados por bobinas, elementos estos donde se hace presente no solo la resistencia debida al alambre, que está formada la misma, sino también la resistencia debida al magnetismo o campo magnético que envuelve a la bobina. En una bobina la intensidad atrasa con respecto a la tensión aplicada. Debido a esto, la potencia no puede calcularse con el producto de U por I. Es necesario un factor que nos habla del grado de aprovechamiento del producto U por I por parte del motor conectado a la línea. Este grado de aprovechamiento de la potencia que la línea ofrece al motor se llama factor de potencia, o coseno phi. He aquí un ejemplo gráfico de lo que acabamos de expresar. Si nos vamos a servir un vaso con agua, abrimos el grifo, colocamos el vaso debajo, dejamos el vaso, cerramos el grifo. Toda el agua que salió por el grifo no la estamos aprovechando, solo lo que está en el vaso. Ese sería el representativo del coseno phi, o sea, el grado de aprovechamiento que nuestra máquina hace de la potencia que le brinda la línea. Las compañías exigen que ese coseno phi esté entre valores entre un 0,92 y un 0,95, aprovechando entre un 92 o un 95% de esa energía. Toda máquina eléctrica, motor, transformador, etc., alimentado en corriente alterna, necesitan en su funcionamiento dos tipos de energía: la activa y la reactiva. La energía activa es la que se transforma íntegramente en trabajo o en calor por pérdidas y se mide en kilovatios hora. La reactiva se pone de manifiesto cuando existe un desfasaje de energía activa entre la fuente y la carga. Se mide en kilovolt-ampere reactivos. La energía reactiva generalmente está asociada a los campos magnéticos internos de los motores y transformadores. Como esta energía provoca sobrecarga en las líneas transformadoras y generadoras sin producir un trabajo útil, es necesario neutralizarla o compensarla. Vamos a ver ahora que las potencias que están presentes en el funcionamiento de toda máquina eléctrica se traducen en el triángulo de potencia, con una potencia activa, que es la que realmente aprovechamos, la potencia de pérdida, que son las potencias reactivas, y la suma de ambas, que es la potencia aparente. De lo que se trata es de que nuestra potencia aparente sea lo más parecido a la activa, quiere decir que ese ángulo phi sea lo más pequeño posible. ¿Cómo lo logramos? Reduciendo las potencias reactivas de pérdida. Para controlar el estado de nuestra máquina o instalación, debemos pues medir estos parámetros: el factor de potencia o coseno phi, potencia activa, reactiva y potencia aparente. En este caso, para este trabajo nos vamos a centrar en el factor de potencia, cuya medición se puede hacer de manera directa o por el método indirecto. La medición indirecta se realiza si nosotros tenemos en este caso como carga un motor monofásico. Vamos a tener una potencia consumida que es el producto de la tensión por la corriente por el factor de potencia. Despejando lo que nos interesa, vemos que para calcular el factor de potencia necesitaremos medir la potencia con un vatímetro, la tensión con un voltímetro y la corriente con un amperímetro. Operando con esos tres valores de medición, obtenemos nuestro valor de factor de potencia, usando esos tres instrumentos. Vamos a observar a continuación una medición realizada en el laboratorio. ¿Cuánto nos da el vatímetro? Anota, Cabrera, ¿cuánto da el vatímetro ahí en la hojita ahí? 0,9. En este, si querés. 0,8. O sin tener la lapicera, estamos limitados. Sí, pone 0,9. El voltímetro. Voltímetro, ¿qué medición nos da? 208 parece que es. 200. Sí. 208. ¿Y el amperímetro? No.
No, 200. 203. 206 debería ser entonces. Ah, claro, claro. 206. ¿Y el amperímetro? ¿Qué valor da? ¿Qué parece? ¿Se aprenden los chicos? En eso tanto. ¿Cuánto? Sí, igual un poquito más de 2. Entonces lo único que queda es reemplazar en la ecuación y ya sacamos la medición del factor de potencia, medido de manera indirecta. El factor de potencia también se puede realizar con una medición directa. Para ello necesitamos un instrumento especial. Este instrumento es una pinza de medición de calidad de la potencia, o pinza cofimétrica también. Este instrumento posee un selector que lo vamos a ubicar en la posición de medición de potencia monofásica, con una letra W, y a través de un selector vamos a ir seleccionando el parámetro que estamos midiendo, las distintas potencias y el factor de potencia que se registrarán en el display aquí abajo. Entonces volvemos a medir. Tenemos tomado conectado en paralelo y en serie con la pinza. Y ahí que estamos midiendo coseno phi 0.23. Midamos de nuevo las potencias. Función. Y ahí tenemos 0,10 kilovatios. Esa era la potencia activa. Otra vez función 0,44 kilovolamper reactivo. Otra vez 0,46 kilovolamper potencia aparente. ¿Sí? Entonces con este instrumento podemos medir las tres potencias y el factor de potencia en forma directa, y con los otros tres instrumentos indirecta. ¿Está claro? Claro. Bien. Luego de ver esta presentación nos dirigimos al laboratorio para realizar las mediciones prácticas. Se agrega a continuación una tabla que deberás completar con los valores de las mediciones para realizar las comparaciones entre los dos métodos. Acá podrás observar que en una de las tablas son los datos obtenidos por la medición en su método indirecto, donde vamos a anotar las lecturas hechas en el batímetro con su correspondiente unidad. Lo mismo haremos con el voltímetro y el amperímetro. En la tabla de más abajo, las mediciones por el método directo, donde anotaremos los datos de factor de potencia, potencia activa, reactiva y aparente con sus respectivas unidades. Nos estamos viendo en el próximo tutorial.